Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Historia con Sentido y hoy una vez más a través de catedralanglicana.es, como una parte del ciclo de conferencias que he dado referentes a la Reforma, a Juan de Valdés. Y en este día voy a hablaros de otro personaje de los círculos reformadores y de los círculos de Juan de Valdés que creó en Nápoles, en Roma y en Viterbo. Hoy voy a hablaros de Pier Martir Vermiglie, un personaje que organizó de una manera casi insospechada todo lo que fue la Reforma dentro de la Iglesia anglicana y también en gran parte en lo que fue la Reforma en la zona de Suiza y de Alemania. Bien, vamos a hablar hoy de un personaje totalmente desconocido. Pier Martir Vermiglie, aunque fue una persona muy vinculada a Juan de Valdés, como todo lo que estamos viendo de Juan de Valdés es de un desconocimiento prácticamente total en nuestros ámbitos. La influencia de personajes eclesiásticos que intervinieron en la Reforma italiana y europea es muy visible en estos reformadores que tuvieron relación con la construcción ideológica de su fe y que les llevó a abrazar las ideas de Lutero. Pero por la importancia de su influencia en la Reforma hay un personaje italiano que sobresale sobre los demás. Se trata de Pier Martir Vermiglie, o lo podemos castellanizar, Vermiglio. Nació en 1499 y murió en 1562. Estamos ante uno de los personajes más brillantes de los reformadores italianos. Natural de Florencia, se inicia en la vida religiosa en la cercana abadía de Fiesole, cercana a la capital de la Toscana. Aquí, joven, profesó la regla de San Agustín en la comunidad de canónigos regulares de Letrán, agustinos estos, en cierto modo abiertos a las reformas que se cruzaban en su tradición con el humanismo cristiano de San Agustín de Hipona. En el medievo, las comunidades de canónigos regulares surgieron en toda Europa para dar servicio litúrgico en las iglesias más insignes. En un primer momento estuvieron organizadas bajo dos reglas. En una primera fase, por la regla de Geodardo de Metz en la Catedral de Aquisgrán y después por la regla pura y llana de San Agustín. El reconocimiento oficial de este tipo de vida religiosa se tiene con el sínodo lateranense, en el enclave de San Juan de Letrán, una de las 4 basílicas mayores de Roma. Ya sabéis que las basílicas más importantes de Roma son Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, San Pedro del Vaticano y San Pablo Fori Lemuri. Y, como hemos visto que se reunieron en San Juan de Letrán, de aquí canónigos de Letrán. Y en Letrán se organizó la orden en 1059 por obra de Hildebrando de Choana, que vivió entre 1020 y 1085 y que después fue el Papa Gregorio VII, padre de la Iglesia y creador de la Reforma gregoriana, del canto gregoriano y de la liturgia que tenemos ahora prácticamente hasta el Concilio Vaticano II. Porque aquí hay que deciros que existía otra liturgia, que era la liturgia mozárabe, que se mantuvo sobre todo en el enclave de Toledo hasta prácticamente 1500. Las diversas comunidades, abadías, prioratos, monasterios, colegiatas, canonjías catedralicias fueron reagrupadas bajo la regla de San Agustín, con el nombre de canónigos regulares de San Agustín. Por la constitución en la Basílica Lateranense y por ser encomendada a su gobierno
la citada basílica en 1446, el Papa Eugenio IV, que vivió entre 1383 y 1447, que era miembro de los canónigos regulares de San Agustín, les fijó el nombre de canónigos regulares de Letrán o canónigos regulares de San Agustín. Volvemos a Bermiglio. En 1518, tras la emisión de sus votos religiosos, fue enviado al Estudio General de los Canónigos de Letrán en Padua, que existía en la casa de San Juan de Verdara. En la Facultad de Filosofía estudió en profundidad, pero de un modo autodidáctica, a Aristóteles, al no existir profesores específicos en griego para desentrañar la filosofía. Su formación fue esencialmente tomista y en Bolonia conoció a los teólogos más eminentes, que eran Pietro Bembo, que vivió entre 1470 y 1547, Reginald Pole, que fue cardenal de la Iglesia romana por Inglaterra, que vivió entre 1500 y 1558, y Marco Antonio Flaminio, que luego fue condenado por hereje, que vivió entre 1498 y 1550. En 1525 Bermiglio fue ordenado y consiguió el doctorado cum laude en ciencias sagradas o de divinidad. En 1526, pese a su juventud, se convirtió en el predicador mayor de la orden, con una homilía semanal en los más excelsos púlpitos de Brescia y del centro y norte de Italia. Combinó esta predicación semanal, cosa muy rara en aquella época, donde lo común era predicar solo en Cuaresma y en Adviento, con conferencias o exposiciones bíblicas y con un curso de Homero para las casas de formación de los lateraneses. En 1530, Bermiglio ejerció como vicario del monasterio de San Giovanni in Monte de Bolonia, donde aprendió a la perfección el hebreo con un médico judío bolonés, cosa rara en el clero y en los religiosos de la época. Y en 1536 fue destinado a presidir las dos comunidades que existían en Spoleto, Perugia, y en 1537 fue elegido abad superior del monasterio de San Pedro de Arán en Nápoles. Aquí se entregó de una manera decidida y entusiasta al Círculo de Valdés, conocido ya como los Bienaventurados. Aquí conoce personalmente a Juan de Valdés, al que le considera el mayor maestro espiritual, y en el círculo tuvo acceso a la literatura calvinista y luterana. La influencia entre Valdés y Bermiglio fue recíproca, pues cada día está más claro que la fuerte doctrina de Valdés sobre la doble predestinación, que Dios ha elegido a algunas personas para la salvación y otras para la condenación, fue expuesta y argumentada por Bermiglio. Este recoge las doctrinas de Gregorio de Rímini, que vivió entre 1300 y 1358, conocidas como nominalismo, que había estudiado él ya en Padua, que estas ideas nominalistas eran profundamente agustinianas. En Nápoles, con Juan de Valdés, tuve acceso a la lectura de los comentarios sobre los evangelios de Martín Bucero. Martín Bucero vivió entre 1491 y 1551, y los Salmos y de vera et falsa religione de Ulrico Zwinglio. Entre 1484 y 1531 es la vida de Ulrico Zwinglio. Estas lecturas tan prohibidas por la Inquisición le influyeron mucho, así como los estudios de las Sagradas Escrituras y de los Santos Padres, lo que le llevó a abrazar la doctrina protestante de la justificación por la fe y a rechazar la doctrina sacramental católica. Para entender el inicio de su persecución tenemos que situarnos en 1539. Todavía Juan de Valdés está vivo. Juan de Valdés muere en 1541. Pietro Martín Bermiglio se va adentrando silenciosamente en el protestantismo y es en ese año cuando centró su predicación en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 17, que era el punto de arranque de todas las homilías sobre el purgatorio. Él daba por supuesto que el purgatorio era una invención de la tradición y que era carente de toda explicación en la Biblia. Pero en Nápoles también existía un núcleo profundamente ultraconservador que presidía Cayetano de Thiene, que vivió entre 1480 y 1547 y que fue el fundador de los teatinos, con la idea clara de trabajar para luchar contra la herejía y el luteranismo.
orden a la que se sumó el gran inquisidor y luego papa Gianpietro Carafa, que vivió entre 1476 y 1559, conocido como Pablo IV, como papa. Cayetano denunció a Bermiglio, pero el virrey español de Nápoles, don Pedro de Toledo, prohibió predicar a Bermiglio, a nuestro personaje. Pero la prohibición fue levantada por una apelación a Roma que apoyaron sus amigos de Padua, los cardenales ya Pietro Bembo y Reginald Pole. Bermiglio, dada su brillantez, continuó ascendiendo en la congregación. Fue visitador general, así como predicador y prior del templo más insigne de los canónigos regulares de Letrán, la Basílica de San Fernando de Luca. La ciudad de Luca está situada debajo, en el Golfo de Génova, debajo de la zona de Génova propiamente dicha como ciudad. La ciudad de Luca, como os digo, era una de las urbes más liberales de Italia. Y ser prior de San Fernando de Luca equivalía a ser una especie de obispo auxiliar, al llevar de facto el control de la mitad de la feligresía y de todos los enclaves y casas religiosas. Bermiglio planeó un avance calmado hacia la reforma y empezó por la reorganización del clero. Con un clero y un pueblo formado, se avanzaría en la conciencia del humanismo, así como en las realidades del Renacimiento, que ambas se iban imponiendo en Italia y que abrirían a esta península itálica a la reforma. Para dar cabida a estas ideas humanistas, estableció en Luca un colegio general o universidad eclesial inspirándose en lo más moderno entonces en pedagogía, los famosos colegios ingleses St. John College de Cambridge y el Corpus Christi de Oxford, donde se daba una formación completa en griego, latín y hebreo. Para este proyecto se apoyó en un selectísimo grupo de profesores que todos acabaron siendo o protestantes o anglicanos. Sus profesores con los que creó el proyecto fueron Immanuel Termilius, que vivió entre 1510 y 1580, que evolucionó desde el catolicismo al calvinismo y terminó en el anglicanismo. Paolio Lazizi, que murió en 1544, fue otro gran reformado. Celio II Curione, que vivió entre 1503 y 1569, evolucionó al calvinismo, y Girolamo Sánchez, que vivió entre 1516 y 1590, se convirtió en un referente calvinista. Bermiglio veía inevitable y corrupta la Iglesia romana y daba por sentado que al final la Iglesia sería luterana, pero sabía que lo importante era reformarla desde dentro para conseguir este fin. Sus insinuaciones y pequeñas reformas no levantan muchos recelos en la congregación de canónigos de Letrán, y cada año que pasaba alcanzaba dentro de su orden cotas más altas de poder. Tampoco levantó sospechas ante el Papa y el Emperador en una reunión a la que asistió él, que se celebró en Luca en 1541. Pero sus fieles no eran él, así que después de oírle tantas veces con discreción, se lanzaron a las calles de Luca pidiendo para ellos el cáliz del pueblo. El cáliz del pueblo era comulgar bajo las dos especies y cuestionando la autoridad del Papa corrupto. Luca era una república no controlada por el Sacro Imperio Germánico ni por el control papal. Eso sí, existía una potente inquisición. Ante la proclamación pública de las ideas de la Reforma, las jerarquías civil y religiosa se unieron para conjurar dos peligros: que la ciudad entera y el clero a una se pasaran al luteranismo y que el emperador, al ver en Italia una república reformada, invadiese Luca para impedir un enclave de fe de Lutero y suprimiera la república gobernándola el enclave desde el Sacro Imperio. Bermiglio fue convocado a un capítulo extraordinario de la Congregación de Canónigos Regulares de Letrán para juzgarle. Sus amigos, dentro y fuera de la orden, le informaron que los poderosos enemigos estaban preparando su caída. Desoyendo el requerimiento de su orden, quiso consumar su proyecto de celebrar en suelo italiano una Santa Cena a la manera protestante por primera vez. Tras la celebración junto a 3 compañeros, Bermiglio huyó de Luca a Pisa el 12 de agosto de 1542.
De Pisa pasó a Florencia, refugiándose en secreto en su abadía de profesión, la abadía Fioselana, donde se citó con Bernardo Chino. Bernardo Chino vivió entre 1487 y 1564, al que convenció que huyese con él. El liderazgo de Bermiglio en Lucca dejó sin duda la ciudad más a fondo protestante de toda Italia. La Inquisición llevó a muchos protestantes a huir, creando una importante comunidad de exiliados que en pocos años se centraría en Ginebra. Ginebra y Zúrich eran los enclaves donde huían todos los italianos y muchos también de los peninsulares. El 25 de agosto de 1542 partió Bermiglio de Florencia en ruta a Ferrara, por Ferrara, Verona y Zúrich como destino final. En Suiza, una comisión de reformadores examinó al ya exlateranense que desde que conoció a Juan de Valdés había evolucionado hacia la reforma. Si bien había sido toda una formación autodidáctica y también estaban intrigados cómo un cambio tan radical se había producido de ser un alto jerarca católico a ser un hereje perseguido. Pronto fue reconocido como un reformado más, pero claro, no cabía ya en la ya saturada ciudad de Zúrich llena de magister reformati, y con la ayuda económica del humanista Bonifacius Amerbach era el que de alguna manera económicamente estaba sustentando a todo lo que eran los reformadores y todos los que venían exiliados por haberse hecho reformados. Estamos hablando de Amerbach, que vivió entre 1495 y 1562. Y la recomendación, aparte de la ayuda económica de este humanista de Oswaldo Miconius, que vivió entre 1488 y 1522, y este último es el seguidor del reformador suizo Zwinglio. Como os digo, la ayuda de ambos le hizo llegar a Estrasburgo. En Estrasburgo se encontró con Martín Bucero. Martín Bucero era otro de los que asentaron la doctrina protestante, que vivió entre 1491 y 1551, con el que congenió Bermiglio a la perfección, emocionándose Bermiglio con la solidez de las obras del maestro Martín Bucero, del que conoce todas ya sus obras desde el círculo de Valdés, donde se las habían leído en privado entre todos ellos. De su mano entra a formar parte del claustro de la universidad como catedrático de Antiguo Testamento, en sustitución del prestigioso Wolfgang Capito, que había vivido entre 1478 y 1541, que era reformador y exmonje benedictino. Bermiglio se convirtió en una referencia en Estrasburgo al ser muy brillante en su exposición de las doctrinas sin perderse en digresiones, algo que hacía muchas veces Bucero. Es en esa época cuando llegan los profesores que él había tenido en Lucca y que también huyeron y abrazaron la reforma. En Estrasburgo, en 1544, es nombrado canónigo de Santo Tomás de Estrasburgo. Los estudiosos consideran que Bermiglio fue al menos tan influyente como Calvino sobre el desarrollo de la teología reformada del siglo XVI. En esta época podemos considerar al maestro italiano como la figura de transición entre el periodo de la Reforma y el periodo conocido como la ortodoxia reformada, que es cuando se fijan los conceptos doctrinales. Y en este periodo de ortodoxia reformada se sistematizó y codificó lo que en la Reforma se articuló simplemente. La realidad teológica reformada se basó en un cruce de filosofías, la escolástica, de donde provenía Bermiglio, y la tradición del aristotelismo, donde se situaron Teodoro Deza y Gerolamo Zanchi. Llegamos al año 1547 y el joven Eduardo VI de Inglaterra, que vivió entre 1537 y 1553, accede al trono y es el momento de articular de un modo definitivo la reforma de la Iglesia de Inglaterra. Es este también el momento en que el emperador Carlos V, que vivió entre 1500 y 1558, vence en la guerra de Esmalcalda y se produce el ínterin de Augsburgo, que hace bastante irrespirable
el clima para los protestantes en enclaves como Estrasburgo. Es en ese año cuando Thomas Cranmer llamó a Bermiglio y a Ochino para que le ayudasen en el esfuerzo reformador. Así que ambos parten para Londres. Pronto el obispo Cranmer lo instala en Oxford y reemplaza al profesor Richard Smith, que vivió entre 1500 y 1563, que era el decano de teología y cargo número 2 tras el rector magnífico. Los cambios los hace el obispo Cranmer al mantener el sustituido, el tal Smith, una actitud demasiado inmovilista y prácticamente católico conservadora. Él decía, bueno, el cabeza de Inglaterra será el rey, pero nosotros seguimos siendo tan católicos como cuando no nos había excomulgado Roma. Bermiglio enfocó su docencia como una confrontación directa contra el catolicismo, denunciando las doctrinas romanas del purgatorio, el celibato clerical y el ayuno cuaresmal, comprado las más de las veces por las bulas e indulgencias. Perdón. En la otra parte de las enseñanzas se refirieron a la comunión, donde el enfrentamiento era terrible entre los protestantes y los católicos de aquella Inglaterra. La facultad seguía bajo la influencia del citado Richard Smith. El italiano, que creía firmemente en sus ideas, fue llevado a un enfrentamiento con la universidad para reafirmarse en sus opiniones en una disputa formal. Smith, que había intrigado en todo y organizado la disputa, no quiso enfrentarse a Bermiglio y huyó a la católica Lovaina, a Bélgica. En esta situación, 3 fervientes católicos se ofrecieron a defender la doctrina romana. Se trataba de los ingleses William Tresman, William Chelsea y Morgan Phillip. La disputa formal se celebró ante Richard Cox, que vivió entre 1500 y 1581, el cual era un convencido reformado, defensor de Enrique VIII, decano de la abadía de Westminster y obispo de Ely. La discusión fue claramente ganada por Bermiglio, pero el canciller Cox no quiso humillar más a los romanos, que se encontraban ya en minoría en las argumentaciones teológicas y en poder eclesial. Así que no dio ningún ganador. Pero con esto Bermiglio se convirtió ya en una referencia de la vanguardia para los debates de la Eucaristía. En el archivo de Oxford encontramos el plan diario de las clases de Bermiglio a los futuros pastores. De 6 a 7 de la mañana, lectura del trabajo de Aristóteles, Las Psiques. De 7 a 8, leyendo a Galeno, Tratados de Medicina. De 8 a 9, leyendo las obras morales de Aristóteles. De 9 a 10, enseñanzas sobre la epístola de Pablo a los romanos. De 10 a 12, leyendo a Galeno, Nociones de Medicina. Tras la comida se discutía sobre la moralidad o la filosofía natural. Antes de llegar a Inglaterra, Bermiglio se enamoró perdidamente de una exmonja alemana con la que se casó, entendiéndose ambos en latín al no conocer ella más que el alemán y el latín. Bermiglio fue el primer sacerdote casado en Oxford y el primero que convivió con su mujer dentro del recinto de la universidad. Esto hizo que los más ultraconservadores apedrearan varias veces los vitrales de su casa. En 1549 se produjo la rebelión del libro de oración, al imponerse el inglés y el citado libro de un modo definitivo. La consolidación de la Reforma encontró oposición que genera una fuerte represión siguiendo los mandatos de Cranmer, en lo tocante a la retirada de imágenes y supresión de peregrinaciones y procesiones, estas que estaban muy arraigadas. Esto se juntó con que para llenar las arcas anglicanas, hay que entender que ya no hay ni estipendios de misas ni bulas, se impuso un impuesto sobre las cabezas lanares que enfureció a ganaderos y pastores, muy católicos y sobre todo muy galeses. Esta revuelta se desproporcionó sobre todo en las zonas rurales y el acto de desacato era quemar el libro de oración común. Bermiglio se vio en Oxford rodeado de varios tumultos contra él y contra Cranmer, recibiendo amenazas de muerte. Ante esta situación, Bermiglio abandonó Oxford por precaución y se instaló en el palacio de Lambeth junto a Cranmer.
Esta nueva realidad desconcentró mucho al italiano, que venía de la represión feroz de Roma, que había encontrado la libertad en Zúrich y Estrasburgo y pensaba que Inglaterra sería un remanso de paz, y ahora todo se derrumbaba temiendo por su vida. Esta coyuntura y tenerse que retirar a Lambeth le hizo trabajar con intensidad con Cramen en la producción de sermones contra la rebelión del libro de oración común. Bermiglio formó parte del estamento más alto de la Iglesia anglicana y su opinión fue muy tenida en cuenta en las labores de mediación y equilibrio, pero a la vez fue determinante para aplicar los conceptos estrictamente luteranos. Una de las disputas en las que estuvo involucrado fue la controversia de las vestiduras. Esta discusión vino dada por las posiciones que tomó el obispo John Hooper, que vivió entre 1500 y 1555. El citado prelado se había formado en el continente en el calvinismo más extremo y estaba imbuido de una voluntad iconoclasta y de un contraliturgismo feroz. Por supuesto, luchó contra todas las imágenes de los templos, sumando a esta guerra la lucha contra las vestiduras litúrgicas. En la iglesia anglicana, cuando se predicaba, se exigía llevar un sobrepelliz sobre las vestiduras seglares. En 1549, Hoppe, a su vuelta de Europa, quiso trazar una línea de clara distinción entre los católicos y luteranos, reivindicando sus principios calvinistas de su formación y vivencias suizas. Se centró en las regiones de Londres y de Glastonbury y en las comunidades de reformados franceses y holandeses para aplicar un estricto cumplimiento de los principios de Zwinglio. En este substrato de la controversia se sirvió de la colaboración de John Lax, que desde su Polonia natal evolucionó desde su posición como sacerdote católico a postulados calvinistas, y en 1550, tras exiliarse, se convirtió en el superintendente de la Iglesia de los extranjeros de Londres. Las vestiduras se cruzaron con la predicación pública de Hooper. En sus homilías, algunas incluso ante la corte real, decidió no vestir ningún distintivo sacro, rechazando las vestiduras litúrgicas, algunas muy recargadas para indicar la dignidad eclesial y que para este reformador eran propias de la liturgia de Aarón en el templo de Jerusalén. Así que tomó la costumbre de no emplear ajuar litúrgico y predicar en su contra. Se complicó el tema al ser elevado al cargo episcopal, oponiéndose a ser ordenado, puesto que el ritual marcaba una invocación a los santos como intercesores, lo que él llegaba a entender o a pensar en ellos como si fueran mediadores, cosa que le producía una profunda repugnancia dadas sus convicciones calvinistas. Hooper sostenía que el no ser radical en cada detalle conducida a lo que él se encontró al ponerse al frente de su diócesis, donde casi un 50% del clero era analfabeto y sumergido en supersticiones y en mercantilismos inaceptables. Las autoridades anglicanas impusieron al menos el sobrepelliz, y Bermiglio se esforzó en que Hooper aceptara al menos algo intermedio, y si él no lo usara de un modo explícito, no obligar a los demás a no vestir el sobrepelliz para la liturgia. Al final, en 1551, Hooper aceptó el sobrepelliz y la autoridad superior. Bermiglio en 1552 se dedicó a la redacción y colaboración del reglamento canónigo anglicano que John Foxe, que vivió entre 1517 y 1587, publicó como Reformatio Legum Ecclesiasticarum. Años más tarde, en 1563, publicó el libro por el que es más conocido en el mundo anglicano, el Libro de los Mártires, donde narra la realidad sangrienta de los que fueron martirizados, que fueron quemados por la reina María Tudor, por los católicos. Y yo recomiendo mucho la versión literaria del Libro de los Mártires, que es la obra de Shakespeare, El Rey Juan. Es muy agradable de leer. La teología política de Bermiglio fue muy importante más adelante para el asentamiento religioso isabelino, cuando llega
la reina ya protestante o anglicana Isabel I, y proporcionó una justificación teológica para la supremacía real, la doctrina de que el rey en su territorio es más que cualquier autoridad eclesiástica y que por ello gobierna la Iglesia. Con la muerte de Eduardo VI en 1553 cambió de un modo radical la situación en Inglaterra. María y sus colaboradores católicos pensaron en Bermiglio para ser ejecutado con prontitud, del mismo modo que Cranmer sería martirizado. Pietro Mártir fue puesto en arresto domiciliario durante 6 meses. Los católicos intentaron que abjurara de todos sus principios y denunciara a Cranmer. Así salvaría su vida y sería readmitido en una nueva estructura que los romanos consideraron que ya iba a ser eterna. El retorno del catolicismo iba a ser hasta la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Al negarse Bermiglio, solicitó el amparo ante el Consejo Privado de Inglaterra, donde el peso más influyente lo tenían los diplomáticos. Al ser para ellos un extranjero, un italiano, y para evitar conflictos con otros países, pensaban que todo valía para atacar a Inglaterra y matar a un extranjero les iba a traer problemas. Así que autorizó su expulsión al continente. Asimismo, Cranmer le pidió que huyera para no acabar en manos de Bloody Mary. Mientras tanto, la esposa de Bermiglio, Catherine, muere en 1552 sin hijos. Fue tenida como un modelo en la labor benéfica con las embarazadas a las que dedicaba sus esfuerzos y su caridad. En la locura de la venganza católica de María I, poco después de la partida de Bermiglio, el cardenal Pole hizo desenterrar el cuerpo de Catherine y arrojarlo a un montón de estiércol. Encargado de realizar tal hazaña, Fray Bartolomé de Carranza, que vivió entre 1503 y 1576, del que hablaremos en la exposición de Reginald Pole y que al final, tan católico y tan defensor de la ortodoxia él, acabó también perseguido por la Inquisición. Con la llegada de Isabel I en 1558, los restos fueron devueltos a la dignidad de sus acciones, colocándose en la Catedral de Cristo en Oxford, junto a la tumba del titular San Fritzwit. Bermiglio llega a Estrasburgo en octubre de 1553, donde tras ser admitido en el estudio superior, comenzó a dar lecciones centradas en el estudio del libro bíblico de los jueces, en la ética también a Nicómaco de Aristóteles. Junto a la docencia agrupó y presidió en Estrasburgo a los ingleses aquí refugiados por la represión de María I Tudor, cuidando su formación y dándoles aliento humano y espiritual. Muchas veces en estos encuentros se repasaban los capítulos de los jueces, donde hallaban los exiliados motivos de seguir luchando contra la tiranía de la reina inglesa. El contexto religioso de Estrasburgo se había reforzado en el luteranismo bajo la dirección de John Marbach, que vivió entre 1521 y 1581, el mayor defensor de la pureza luterana. El invierno hace estragos, ya veis. Las diversas doctrinas reformadas se iban asentando y cristalizando en la Confesión de Augsburgo, donde se fijaron muchos principios. De igual manera, se impuso la Concordia de Wittenberg, así que Bermiglio se vio en la situación de aceptar ambas para ejercer o ser reinstalado como profesor. Bermiglio se encontró en la tesitura de que los dos acuerdos le contrariaban, menos si cabe la Confesión de Augsburgo, con los 28 artículos definitorios, 21 asentando de un modo claro y conciso la fe luterana y 7 corrigiendo los errores. Pero lo que de ninguna manera pensaba aceptar era la Concordia de Wittenberg, que era en la que afirmaba la presencia corporal de Cristo en la Eucaristía. Al final Bermiglio se mantuvo firme en los 2 puntos de su vida, en la Eucaristía y en la doble predestinación. En estas premisas teológicas se encontró por un tiempo apoyado por el profesor de Estrasburgo que se había convertido en Luca, Girolamo Zanchi. Sus posiciones firmes le llevaron en 1556 a enseñar como profesor
siguiendo la invitación de Enrico Bullinger en el Carolinum de Zúrich, que sería la base de la Universidad de Zúrich. Se traslada a Zúrich, donde le acompañó otro exiliado de la represión inglesa, John Jewell, y que sería desde 1559 el obispo de Salisbury en Inglaterra. En Zúrich, en 1556, fallece el precursor de los estudios hebraicos en la zona alemana, Konrad Pelikan, y Vermiglio se lanza de lleno a potenciar la enseñanza del hebreo junto al hebraísta Theodor Bibliander. En 1559 se casó por segunda vez con una italiana de Brescia, Catarina Merenda, y fue en ese año cuando intensificó sus predicaciones sobre Samuel y los reyes. En Zúrich centró ya su vida y no retornó ante ningún ofrecimiento que recibió de Ginebra, de Heidelberg o de Londres. De 1557 a 1559, el teólogo Bibliander evolucionó hacia ideas que provocaron serios enfrentamientos con Vermiglio. Bibliander, que tenía una opinión muy erasmiana de la predestinación, se situó en una posición muy enfrentada a la de Vermiglio. Venció Vermiglio con unos razonamientos muy bien argumentados y en 1560 Bibliander fue apartado de la docencia. También tuvo que enfrentarse a su antiguo amigo Zanchi, que, mientras Vermiglio fue a Zúrich, él había permanecido en Estrasburgo. Zanchi había sido denunciado como hereje por sus posturas sobre la Eucaristía y la predestinación por el luterano John Marbach, y será a partir de 1561 cuando Vermiglio y Bibliander fijaron para la Iglesia de Zúrich la doctrina definitiva de la predestinación. La contribución teológica más relevante de Vermiglio fue la defensa de la doctrina de la Eucaristía contra católicos y luteranos. Al contrario de la doctrina católica de la transubstanciación, no creía que el pan y el vino se convirtieran en el cuerpo y la sangre de Cristo. Vermiglio desarrolló una fuerte doctrina de la doble predestinación, independientemente de Juan de Calvino. Y en el año 1561, asistió junto a Teodoro de Beza al coloquio de Poissy, una conferencia que se celebró en Francia para reconciliar los católicos y protestantes franceses. En dicho encuentro, que terminó sin resultados destacables, Vermiglio contribuyó argumentando que las palabras de Jesús, "Este es mi cuerpo", en la última cena eran figurativas en lugar de literales. Teodoro de Beza decía que Vermiglio era un fénix renacido de las cenizas de Savonarola. Mientras en Inglaterra la justificación teológica de Vermiglio para la supremacía real fue utilizada por los autores del Acuerdo Isabelino de 1559, con la fijación de los principios protestantes en el libro de oración común. En 1562 enfermó con la epidemia de peste, muriendo en Zúrich y siendo enterrado en la catedral de Grossmünster, desde donde la reforma suizo-alemana en Suiza se inició con Zwinglio. Salió de Florencia, conoció a Juan de Valdés, reformó a los creyentes de Italia, Suiza, Inglaterra y Alemania, y descansó al final en Zúrich. Este fue Vermiglio, el gran personaje que conoció a Juan de Valdés, y el conocimiento, el encuentro entre ambos, le cambió su vida y su experiencia sobre la trascendencia y sobre la religión. Un día más, soy Juan Carlos González, encantado de poderos haber contado sobre un personaje tan interesante, hoy en colaboración con catedralanglicana.es. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox.
Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.